Ok, continuemos hablando sobre transistores. Habíamos dicho que los transistores son conjuntos de tres cristales que vamos a llamar emisor, colector y base. Y que también estos cristales tenían una cierta proporción. Es decir, que la base era del 1%, perdón, que era una unidad. Pongo aquí. Y acá. ¿Sí? Emisor, colector, base y colector. ¿Sí? Y habíamos dicho que si la base tiene un tamaño de una unidad, ¿sí? Podría ser un micrómetro, por ejemplo, pero simplemente para no entrar en detalles, digamos que equivale a una unidad. Significa que el emisor es 50 veces más grande en proporción que la base y el colector es 150 veces más grande que la base, es decir, es 3 veces más que el emisor. Entonces, hay una razón para esta proporción, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, recordando esos valores, vamos a hablar de cómo trabaja el circuito de un transistor. Vamos a asumir que este transistor es un transistor NPN, ¿sí? Entonces, las uniones PN ya sabemos que pueden conducir corriente en una sola dirección, en una sí, y en dirección contraria no, ¿sí? La corriente se puede dar en dirección del cristal N hacia el cristal P, ¿sí? Entonces, también vamos a decir, aunque no las vamos a dibujar, vamos a decir que entre una unión, entre un cristal N y un cristal P, hay una barrera de potencial. Quiere decir que aquí hay dos barreras de potencial, razón por la cual estos se llaman transistores de bijuntura, ¿sí? O BJT, ¿sí? Por sus siglas en inglés. Entonces son transistores de bijuntura, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en un transistor BJT siempre vamos a tener dos circuitos, ¿sí? Entonces, vamos a tener siempre un circuito de entrada que va a estar, en este caso, va a estar determinado por el circuito base emisor. Y aquí le vamos a aplicar el circuito base emisor. Siempre va a tener una polarización directa. El circuito de entrada siempre está polarizado de manera directa. Quiere decir que, número 1, el circuito base emisor siempre va a tener polarización directa, ¿sí? Entonces, o un voltaje directo. Vamos a decir entonces que el circuito base emisor o emisor base, según como queramos verlo, ¿sí? Siempre va a tener una polarización directa, un VDA, ¿sí? O un voltaje directo, es lo que quiere decir, ¿sí? Entonces, el circuito base emisor siempre tiene un voltaje directo, ¿sí? Como el voltaje necesario para hacer pasar una corriente eléctrica a través de este circuito es tan pequeño como el voltaje de barrera que tengamos entre estos dos cristales, entonces el voltaje BD es aproximadamente un BF. ¿Qué quiere decir? Que es más o menos, también aproximadamente 0.7 voltios. Quiere decir que el BD que le ponemos acá es más o menos de 0.7 voltios. Ahora, la corriente eléctrica, ¿sí? En este caso depende de este potencial de 0.7. Hacen falta solo 0.7 para hacer que este circuito
deje pasar corriente. Ahora, el problema es que de todos los electrones que hay acá y que quieren saltar a la base y cerrar el circuito hacia el voltaje de polarización, ¿sí? El problema es que recordemos que este es 50 veces más grande que la base. Entonces, de tal manera que hay muchos electrones aquí y hay muy pocas lagunas positivas de este lado que quieran o que puedan intercambiarse con esos electrones para producir un fluido. Y recordemos que si no hay conductores, no hay portadores de corriente, entonces no puede haber corriente. Eso es una regla para los semiconductores. De tal manera que aunque aquí hayan muchos electrones que quieren intercambiarse, no hay suficientes portadores de corriente del lado de la base para que se produzca el intercambio y haya un flujo de corriente. De tal manera que esta corriente es aproximadamente muy pequeña, aproximadamente del 2% de la corriente total del transistor. Entonces, en realidad es una corriente muy pequeña y no se puede dar más porque no tiene suficientes portadores de corriente, porque es demasiado pequeño, ¿sí? Ahora, vamos entonces a el circuito de salida. En el circuito de salida, ¿sí? O el circuito base colector, la primera regla es que el circuito base colector tiene una polarización que va a ser inversa, ¿sí? Va a tener una VI, ¿sí? Lo contrario, voltaje directo, un voltaje que va a ser inverso, ¿sí? Entonces, en este caso, este voltaje, pues, puede ser 6, puede ser tan pequeño como 1.5, puede ser 6, puede ser 12, puede ser 100 voltios. Entonces, no hay límite porque, en este caso, depende de cuánto soporte o cuánto sea el PRB, el voltaje inverso, de esta unión PN. Recordemos que una unión PN en polarización inversa no deja pasar la corriente. Eso es una regla de las uniones PN, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, número 2, base colector, ¿sí? El circuito base colector siempre va a tener una polarización inversa, un VI, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Regla del transistor. Ahora, nosotros vamos a tener que en este caso la polarización al ser inversa no se puede dar con los mayoritarios, pero recordemos que también existen en los cristales los portadores minoritarios que son contrarios o inversos a los portadores mayoritarios, son de polaridad contraria, o sea, son los producidos por agitación térmica, por ejemplo, ¿sí? Entonces, en este caso, lo que es inverso para los mayoritarios es directo para los minoritarios. Quiere decir que existen portadores minoritarios acá que son lagunas, porque este es N, sus portadores mayoritarios son los electrones libres, como en este caso, pero esos se fueron al extremo y ya no participaron en la conducción, ¿sí? Entonces, vamos a poner solamente los minoritarios, que en este caso son lagunas, ¿sí? Y vamos a tener que estos se van a intercambiar con los electrones libres minoritarios que nosotros tenemos del lado de la base. Estos son los minoritarios. Ahora, la corriente de minoritarios es mucho más pequeña todavía que la corriente de mayoritarios base emisor. ¿Por qué? Porque aunque el colector es 150 veces más grande que la base, tiene muchos portadores minoritarios, la base al ser tan pequeña no tiene suficientes minoritarios para intercambiarse con los mayoritarios del colector, de tal manera que en este caso no es posible producir un gran flujo de corriente desde el negativo y pasando por la unión PN y regresando al voltaje de polarización base emisor, ¿sí? Base colector, ¿sí? Entonces, en este caso, también tenemos ahí poca corriente, pero
¿Cuál es el motivo, la razón de hacer todo esto? ¿Sí? Entonces, resulta que los electrones libres que tenemos en el emisor, que querían intercambiarse en la base y no encontraron una laguna para intercambiarse en la base, lo que hacen es saltar hasta el colector y entonces intercambiarse con los minoritarios del colector. Entonces, de esa manera, el flujo de corriente principal lo vamos a tener no hacia la base, sino entrando por el emisor y saliendo por el colector, saltando directamente e intercambiándose con los minoritarios del colector. De tal manera que por cada electrón que sale del colector, uno entra por el emisor. De tal manera que aquí tenemos un flujo de corriente hacia acá y, por supuesto, en esta dirección para completar el circuito. De esa manera, estas dos fuentes terminan estando en serie. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Para los efectos, la corriente principal se va a dar siempre emisor-colector. Y eso es una regla. La corriente principal es la corriente emisor-colector. ¿Sí? Esa es la corriente que va a hacer que nosotros podamos conectar cosas o amplificar cosas, porque es una corriente del 98% del transistor. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Y en este caso, el flujo de corriente principal o mayor puede ser tan grande como 15 amperios, 20 amperios, dependiendo del transistor. Si fuera un 2N3055, un SG130, 2N3055, este tiene una corriente de colector máxima de 15 amperios. Entonces, en este caso, estaríamos hablando de una corriente relativamente elevada. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿por qué hacemos esto? Porque si nosotros quitamos este voltaje de 0.7, ¿sí? Que es un voltaje muy pequeño, son 7 décimas de voltio. Entonces, la corriente que pasa emisor-colector automáticamente se elimina. ¿Por qué? Porque ya no hay electrones en el emisor que quieran intercambiarse con las lagunas minoritarias del colector. Entonces, de esa manera, quitando este pequeño voltaje, nosotros podemos apagar una corriente tan grande como 15 amperios. Eso no lo puede hacer un circuito resistivo. Para yo tener, si tenemos una resistencia relativamente pequeña en un circuito resistivo, ¿sí? En un circuito resistivo que tenga una resistencia pequeña, digamos 10 ohms. 10 ohms son pocos ohms en realidad, ¿sí? La R de 1K, 1000 ohms, todavía podría ser relativamente pequeña. 10 ohms, que casi es un alambre, para que yo pueda tener 15 amperios, ¿sí? Entonces yo tengo que aplicar, en este caso, por ley de Ohm, 15 por 10, 150 voltios. Quiere decir que el voltaje que controla 15 amperios sobre una resistencia de 10, ¿sí? Tendría que ser un voltaje de 150 voltios. Si yo le pongo 150 voltios, consigo 15 amperios. Si le quito los 150 voltios, entonces ahí apago los 15 amperios. Entonces, eso sería un circuito resistivo. En cambio, en este caso, por supuesto, este voltaje de acá podría ser 12 voltios, por ejemplo, que sigue siendo relativamente pequeño. Pero en este caso, ¿sí? Si yo le quito 0.7, que son 7 décimas de voltio, apago 15 amperios. Si yo le pongo ese 0.7, entonces enciendo 15 amperios. Entonces, un voltaje pequeño puede controlar una corriente muy grande. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la regla número 4 de los transistores? Una corriente, un voltaje pequeño, un voltaje base emisor que es pequeño, produce
pequeño produce una corriente emisor-colector que es grande. Por eso es que los transistores pueden hacer cosas como amplificar, ¿sí? Le metemos una señal pequeña y ellos nos devuelven una señal más grande. Entonces, porque un voltaje base emisor pequeño puede controlar una corriente de colector emisor que es grande, ¿sí? Por supuesto que esto se hace dentro de ciertos parámetros, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, los transistores, la primera función del transistor es servir como switch. Como switch, es decir, servir como un interruptor. Él conecta y desconecta. La primera función. ¿Por qué? Le quito el voltaje base emisor y automáticamente la corriente de colector emisor se apaga, ¿sí? Entonces ahí podemos utilizarlo para encender y apagar cosas, pero también puede funcionar como amplificador, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Eso lo vamos a trabajar en el próximo video.